Bienvenidos a la conferencia. La ingeniería social, el talón de Aquiles de la estrategia de ciberseguridad, por Adrián Calvo Piña. Presento al ponente. Adrián Calvo Piña es especialista en informática y ciberseguridad, auditor de sistemas de gestión de seguridad de la información e investigador forense digital. Cuenta con diversas certificaciones y más de 10 años de experiencia como asesor de seguridad de la información para compañías de múltiples sectores empresariales en América Latina. Actualmente es preventa regional de servicios avanzados de ciberseguridad en la multinacional latina GMS Seguridad de la Información. Bienvenidos. Antes de arrancar, quiero agradecerle a Consejo Sí por la invitación. Gracias por permitirme hablar de uno de los temas que en lo personal y profesional me apasiona mucho, que tiene que ver con la ingeniería social. El día de hoy vamos a entender cómo el factor humano tiene la capacidad de afectar tanto positiva como negativamente la postura de seguridad de su organización. Antes de arrancar a hablar del tema, es importante analizar el contexto, cómo los cibercriminales, los ciberatacantes, han cambiado de cierto modo el enfoque de sus técnicas. Antes, sin duda alguna, los ataques en su gran mayoría estaban enfocados a vulnerar o atacar las plataformas tecnológicas de las empresas. Sin embargo, hay una realidad y es que las empresas año a año vienen haciendo inversiones importantes en cuanto a la adquisición de protección de herramientas de ciberseguridad. En ese orden de ideas, pues no les queda otra a los criminales que optar por la opción que probablemente pudiese ser, según lo que hemos visto, la opción más efectiva y de hecho probablemente también la opción más económica. Considerando que en este caso no estamos hablando de atacar las tecnologías netamente, sino vulnerar a lo que hoy día lamentablemente se conoce como el eslabón más débil de la cadena de seguridad de una organización. Tiene que ver con las personas. Hoy día los criminales están enfocando sus ataques hacia vulnerar a las personas. En la práctica, cuando una empresa ha sido víctima de un ciberataque y nos llama a nosotros como especialistas a entender la naturaleza, el contexto del ataque o la causa raíz de este, nos encontramos lamentablemente con que el 95% de los casos, la causa raíz de este evento, de este incidente, tiene que ver con errores humanos. De ahí podemos concluir que es mucho más fácil aprovecharse de las vulnerabilidades provocadas por nuestros propios errores. Cuando hablamos de ciberseguridad, muchas veces las personas de la organización asocian el término de ciberseguridad con un asunto netamente tecnológico, pero en la práctica no es así. Si nosotros analizamos y vemos quién está detrás del diseño del hardware, quién está detrás del desarrollo del software, quién está detrás de los mantenimientos, de las actualizaciones del hardware, del software, quién usa el hardware y el software, quién define las políticas de seguridad, quién ejecuta los procedimientos y quién cumple o incumple las políticas son las personas. De ahí que claramente podemos definir que la ciberseguridad no es un asunto netamente tecnológico, sino que involucra tanto las personas, los procesos y las tecnologías. Si nosotros entendemos esto y ayudamos a que las personas sean conscientes de que la ciberseguridad no es un tema aislado de tecnología, que tiene que ver directamente con las personas, porque las personas somos el centro de todo. De hecho, muchas veces creemos que con este proceso de la industria 4.0, el tema de transformación y evolución digital, las personas vamos quedando en un segundo plano. Pero la realidad es otra. La realidad es que detrás de esas configuraciones, ese hardware, esos robots, esa definición y estructura, pues detrás de todo esto están las personas. En función de esto, cuando hablamos de personas en el mundo de ciberseguridad o en el mundo de seguridad de la información, estamos hablando directamente de una brecha importante. A esta brecha se le ha definido técnicamente como la ingeniería social. Muchos de ustedes ya estarán relacionados con el término, muchos asociarán este término tal vez con alguna nueva carrera, pero realmente no es así. La ingeniería social, para hablarles de modo práctico y sencillo, es la práctica que utilizan los criminales, en este caso, en este contexto de seguridad de la información, para manipular psicológicamente a las personas. ¿Para qué? Para que las personas, las víctimas, compartan información confidencial, contraseñas, datos relevantes, importantes, personales, secretos comerciales, corporativos, o ejecuten acciones inseguras. Es básicamente esto lo que debemos entender sobre la ingeniería social. Cuando hablamos de ingeniería social, hablamos inherentemente de la psicología de las personas. En ese orden de ideas existen motivadores psicológicos que promueven que las personas se equivoquen con mayor frecuencia. Los criminales tienen muy claro cómo piensan las personas, cuáles son sus fallos, y en ese orden de ideas yo traigo acá algunos de los motivadores psicológicos que, bajo mi perspectiva, pudiesen ser los más importantes o los más relevantes. Entre esos tenemos la curiosidad, la urgencia, la autoridad,
la costumbre, la aceptación social y el miedo. Los criminales son tan astutos que en la mayoría de los casos logran conjugar todos estos motivadores psicológicos en un solo ataque. Cuando todos ellos se conjugan, finalmente vemos una intrusión efectiva del lado de los criminales, incidentes de seguridad que generan daños no solamente de pérdida de información, sino también reputacionales en las organizaciones. Si nosotros analizamos esto bajo ejemplos, pudiésemos determinar que la curiosidad es la que básicamente hace que las personas caigan en el señuelo de correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, donde los criminales le hacen sentir ese instinto de curiosidad a las personas para que den clic, descarguen algo, y al final del día, por curiosidad, terminan infectados. Cuando a esto le sumamos, por ejemplo, técnicas que incluso en marketing se utiliza, la técnica de la escasez, donde te ponen que hay tiempo límite para aprovechar X o Y promoción, los criminales también utilizan esta técnica de escasez, la urgencia. En este caso, cuando los criminales quieren, por ejemplo, que X o Y compañía realice transferencias económicas, lo que utilizan son las técnicas de Business Email Compromise. Lo que hacen los criminales es atacar con técnicas de fuerza bruta la cuenta de correo electrónico de los jefes, de donde descubren estas cuentas de correo electrónico, de Internet, hacen análisis básicos a través de OSINT, logran descubrir cuáles son las cuentas de correo electrónico de los jefes, las jefaturas, ¿cierto? Los que tienen a su mando varios colaboradores. Y en este caso, cuando logran romper la seguridad de esos correos electrónicos, envían mensajes a los subordinados, en este caso, haciendo el análisis de Business Email Compromise, solicitan transferencias a los encargados de realizar las transferencias. En este caso, lo que suele suceder es que un fin de semana, de repente el gerente financiero envía un correo electrónico al encargado de las transferencias a nivel corporativo. Esta persona, al ver que el correo viene del jefe, obviamente ahí hay un criterio, un motivador psicológico, la autoridad, y bajo este contexto, pues la persona, como está acostumbrada, y vemos el siguiente motivador psicológico, la costumbre, como está acostumbrada a hacer caso, en este caso vemos nuevamente la aceptación social. ¿Quién no quiere tener una buena relación con su jefe? ¿Verdad? En ese orden de ideas, la persona encargada de las transferencias realiza la transferencia y lo que hace básicamente es transferirle dinero al grupo criminal. Cuando llega el momento de reunirse con el jefe, cuando hilan un poquito más lo que sucedió, se dan cuenta que el jefe nunca solicitó esa transferencia, de que fue un ataque de Business Email Compromise, donde los criminales tomaron el control de la cuenta del jefe y solicitaron esa transferencia. La aceptación social es otro de los hitos también muy importantes. Muy pocas veces acá en Latinoamérica nos enseñaron desde pequeños a decir que no. Creo incluso que podría ser un error a nivel mundial no saber decir que no. Cuando nos piden algo, nosotros por quedar bien, por sentirnos aceptados socialmente, sentirnos serviciales, decimos que todo sí, ¿verdad? En ese orden de ideas, pues los criminales se aprovechan de esto para pedirnos cosas y de ese modo, pues que nosotros ejecutemos esas acciones sin ningún tipo de criterio que nos pueda ayudar, básicamente, a aterrizar si estamos haciendo bien o mal X o Y cosa. Está el miedo también. Muchas veces nos ponen correos electrónicos, nos llaman y nos hacen sentir miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que nos bloqueen la cuenta, miedo a que nos quiten el servicio, miedo a que seamos juzgados o señalados en el trabajo. Ellos se inventan cualquier cantidad de pretextos y en ese orden de ideas, si nosotros vemos cada uno de estos motivadores psicológicos usados en nuestra contra, pueden generar brechas importantes a nivel corporativo. Daños no solamente de pérdida de información, sino también daños reputacionales. Existen varias técnicas de ingeniería social, acá vamos a nombrar algunas. En primera instancia tenemos la madre de todas las técnicas de ingeniería social, el phishing. Básicamente el phishing es el conjunto de técnicas que utilizan los criminales a través del uso de la suplantación de identidad y del engaño para vulnerar a las personas. Tenemos el phishing puro, son correos que envían los criminales para despertar el interés, la curiosidad de las personas y que finalmente den clic en un link o descarguen un adjunto y se vean afectados. Existe un ataque de phishing dirigido, que se conoce como spear phishing. En este caso, los criminales logran descubrir el nombre y el apellido de su víctima, de tal modo que redactan un correo y citan textualmente el nombre y apellido, haciendo que de este modo las personas, en función de la confianza, pues sean presa fácil de los criminales. En este caso, los criminales, en todos los ataques, en todas las técnicas, tienen como principio ganarse la confianza de sus víctimas. Otra de las técnicas que tenemos en relación al phishing es a través de llamadas telefónicas. En este caso, el nombre técnico es vishing.
Nos llaman por teléfono, suplantan la identidad de algún proveedor, despiertan nuestro interés, la curiosidad, la emoción, ya vimos esos motivadores psicológicos, y en este caso por teléfono nosotros entregamos información, caemos y somos presa fácil de los criminales. Otro de los vectores es el de mensajes de texto, utilizan mensajes por WhatsApp, Telegram o este tipo de herramientas de mensajería instantánea. También despiertan nuestro interés y hacen que entreguemos información o de ese modo puedan ellos también levantar datos adicionales pues para seguir aumentando sus capacidades dentro de su estrategia criminal. El pretexting tiene algo especial y es que puede sumarse a cualquier otro de los ataques, de las técnicas de ingeniería social. El pretexting, como su nombre lo indica, es el pretexto que escogen los criminales. De una u otra forma, los criminales van a encontrar el mejor pretexto para que podamos sentir confianza por X o Y motivo y de ese modo pues que seamos presa fácil de los ataques. Otra de las técnicas tiene que ver con el quid pro quo, que en latín significa favor con favor se paga, básicamente. En este caso, lo que hacen los criminales es que nosotros sintamos o veamos un beneficio por alguna acción que pone en peligro la organización, ¿cierto? La privacidad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información, y hacen que nosotros sintamos esa necesidad de ser recíprocos. Nos hablan de beneficios, de ventajas, y en ese orden de ideas, emocionados, las personas caen, entregan información, y finalmente los criminales pues se salen con la suya. Otro de las técnicas tiene que ver con ir tras el pez gordo, es decir, ir por los C-levels, los altos mandos. De este tipo de ataques hay muchos. En este orden de ideas, pues podemos entender que inclusive en todo este proceso de estrategia y definición de una postura de seguridad adecuada debemos involucrar a los C-levels, a los altos mandos, a las gerencias, presidencias, coordinaciones, porque ellos son foco, digamos que de ataques dirigidos, y si las personas a este nivel no entienden los riesgos, no entienden la estrategia de los criminales, pues van a ser presa fácil de los criminales. Tenemos el baiting también, otra de las técnicas también muy conocidas y utilizadas, la famosa USB de la muerte o dispositivos de almacenamiento que los criminales infectan con artefactos maliciosos, con malware, y lo que hacen básicamente es arrojarlos a la calle, a las afueras del estacionamiento de una empresa, en fin, pueden poner etiquetas que despierten el interés de las personas que encuentran estos dispositivos, y lo que ellos esperan es que las personas conecten estos dispositivos infectados previamente, pues para romper toda la seguridad que pueda tener la organización a nivel perimetral, por ejemplo. Nada hacemos con configurar y comprar firewalls costosísimos si detrás de toda esta estrategia hay usuarios que conectan cualquier dispositivo que encuentran en la calle en su computador. Si para empeorar el ejemplo, los equipos no tienen instalado una solución anti-malware, una solución antivirus, pues básicamente son presa fácil de cualquier intrusión. Tenemos también otra de las técnicas muy utilizadas, el tailgating. Básicamente lo que hacen los criminales es vulnerar la seguridad física de nuestra organización, hacerse detrás de una persona que está accediendo en ese momento a una zona de la organización, a algún área en específico. Lo que hacen es aprovecharse de las puertas abiertas, los errores en cuanto a la seguridad física, vulneran todos los sistemas de seguridad física, entre esas las personas, los guardas de seguridad que deben estar pendientes de los visitantes, de las personas o los extraños que visitan las instalaciones. En este caso, el tailgating es una de las capacidades que tienen los criminales para poder robar activos de información, computadores, robar información confidencial, entrar a zonas críticas, zonas de alta criticidad para las compañías, y logran exfiltrar información, robar dispositivos o incluso infectar la organización. Dumpster diving, también muy importante que sepamos que los criminales obtienen mucha de la información para articular toda su estrategia a través de toda la información que encuentran en las canecas de la basura, en los basureros. En este orden de ideas vamos a evaluar algunos indicadores a nivel mundial relacionados con la ingeniería social. En este caso podemos ver que el top de vectores de infección en el informe emitido en febrero del 2022 de IBM, vemos que en el lapso, o haciendo un comparativo entre el 2021 y el 2020, vemos que el phishing es el vector número 1 de intrusión de los criminales. Justamente esto va seguido de la explotación de vulnerabilidades, el robo de credenciales, técnicas de fuerza bruta, ganancia de acceso a través del escritorio remoto, por RDP. En penúltima posición tenemos
los medios removibles y en última posición tenemos el password spraying. Básicamente vemos cómo el tema de ingeniería social, el phishing, el engaño, es una de las cosas que debemos considerar como prioritarias dentro de nuestra organización. Dentro de las técnicas de phishing vemos cómo los criminales usan marcas muy bien posicionadas en el mundo. En este caso está el top de marcas utilizadas para generar engaños o en este caso el ensamblaje de kits de phishing que utilizan para engañar a las empresas. En primer lugar vemos cómo utilizan a Microsoft, utilizan a Apple, Google, empresas altamente conocidas para engañar a las personas que hacen parte de la organización. También tenemos ahí un indicador que hace alusión a lo que yo les comentaba en el escenario pasado, Business Email Compromise, donde en Latinoamérica hemos visto un incremento notable de ataques de este tipo. Latinoamérica es quien está punteando las estadísticas si lo comparamos con Norteamérica, Europa y Asia. Después de analizar todo esto, veamos qué podemos hacer, qué pueden hacer las organizaciones para cambiar el panorama, cambiar las estadísticas que día a día nos van preocupando más y más. Lo que podemos hacer básicamente es crear un entorno en función de los riesgos, una cultura de ciberseguridad. Para esto es muy importante que desde la alta gerencia entendamos cuál es la diferencia entre concientización, entrenamiento y educación. Claramente la concientización no es un entrenamiento. De ahí que el propósito de la concientización es que las personas entiendan y se acerquen un poquito más a los temas de seguridad. Las charlas de concientización están diseñadas para permitir que las personas reconozcan todo lo concerniente a seguridad y que entiendan también las consecuencias. A diferencia del entrenamiento, en el entrenamiento debemos básicamente involucrar a todos los usuarios que tienen que ver con las tecnologías de información. En este caso, el entrenamiento está más enfocado hacia crear habilidades y competencias relevantes, necesarias, que van a sumar a la estrategia de seguridad. Y la educación, en este caso específico, debe involucrar a los especialistas y profesionales en seguridad de TI. La educación integra todas las habilidades, competencias de las diferentes especialidades y se esfuerza justamente en crear especialistas en seguridad TI y profesionales capaces de tener una visión completa de las amenazas, los riesgos y que ellos puedan desarrollar una respuesta proactiva. Esto es lo que básicamente las organizaciones deben concebir, estructurar. Y hay unos tips de los cuales yo les voy a hablar para que comiencen a generar, de cierto modo, una estrategia efectiva, considerando el talón de Aquiles de la estrategia de seguridad, que es la ingeniería social. Es interesante ver cómo las organizaciones hoy en día limitan su generación de cultura en cuanto a seguridad a 1 o 2 charlas al año, cambiar el wallpaper del escritorio de los colaboradores, enviar boletines. Sin embargo, en la práctica hemos visto que estas acciones son ineficientes. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Pues porque básicamente los indicadores de incidentes de ciberseguridad no disminuyen, al contrario, aumentan día tras día. Lo que básicamente propongo es que la organización defina unas bases sólidas, y la mejor forma de definir bases sólidas en cuanto a seguridad de la información tiene que ver con la creación de políticas claras que estén definidas en función de los riesgos conocidos, que las personas entiendan cuál es su posición, cuál es la responsabilidad, el efecto positivo o negativo que pueden acarrear sus errores. Adicional, también es muy importante que pongamos a prueba desde varios vectores, si se puede, todos los vectores que hemos visto: mensaje de texto, correo electrónico, llamada, simular una intrusión física. Absolutamente que todos los vectores sean considerados para que de este modo pues podamos identificar cuáles son nuestras falencias, podamos identificar dónde hay puntos de mejora. Y también lo que invitamos es a que las personas sean concientizadas de forma inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que se equivoquen, podamos enviarles un mensaje, hacer una pausa y utilizar el shock emocional como principio para generar recordación efectiva. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es esto del shock emocional? Básicamente, lo que queremos o pretendemos hacer referencia con esto del shock emocional es a incluir frases, por ejemplo, fuiste víctima, caíste, te engañé. De ese modo, vamos a recordar de forma positiva el mensaje en los usuarios. Muy importante que todos estos hitos nos permitan generar indicadores. ¿Indicadores para qué? Pues para
tener un proceso de mejora continua en función de poder modelar una estrategia correcta para poder llegar y hacer énfasis en nuestros usuarios. Lo ideal es que mes tras mes, día tras día, los indicadores o los fallos humanos vayan disminuyendo. Hoy día existen un sinnúmero de herramientas que nos van a permitir obtener indicadores, simular ataques de forma constante, no solamente esporádica. La invitación es a que comencemos a utilizar técnicas o ideas disruptivas que nos permitan mejorar el modelamiento de nuestra estrategia, considerando de forma prioritaria la ingeniería social. Gracias, Adrián, por la presentación. Y bueno, tenemos aquí unas preguntas. Mientras hacemos llegar estas preguntas que tenemos, les invitamos a los demás participantes, a las personas que están conectadas, que puedan hacernos llegar las preguntas que tienen, también comentarios. Y bueno, Denise, gracias. Denise dice, en caso de que un ciberdelincuente acceda a nuestra información, ¿con qué técnica de las mencionadas es más difícil que la empresa se recupere? Es una muy buena pregunta. De hecho, los efectos más catastróficos que puede ocasionar una intrusión es la pérdida de acceso a sus sistemas de información y previo a esto, perder, de cierto modo, las credenciales de administrador. Hoy vemos cómo los criminales ganan acceso de forma lateral y vertical, incluso a sistemas en nube. Y eso se debe a que lo primero que logran obtener los criminales son las contraseñas de administrador. De tal modo que los criminales pueden ganar persistencia dentro de una red, según lo que se calcula, tal vez 6, 7, 8 meses. La organización no se percata de esto y al final, cuando se enteran, es cuando no pueden acceder a ningún sistema de información y toda la información ha sido exfiltrada y los accesos han sido secuestrados. Es una de las cosas más catastróficas que puede suceder y está sucediendo a nivel mundial en cuanto a ataques de ransomware y todas estas campañas que hemos visto a nivel mundial. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, claro, gracias. Alberto pregunta, ¿cómo implementar una adecuada estrategia de concientización dentro de una? Bueno, lo más importante es volver el esquema de concientización o awareness bastante práctico. De acuerdo a la pirámide del conocimiento, está claramente identificado que las personas aprendemos en la práctica y si nos queremos acercar al 100%, debemos de enseñar. Entonces, esto nos indica claramente que la práctica es el hito más exitoso que podamos llevar a cabo para tener una adecuada, digamos que cultura dentro de la organización en cuanto a seguridad de la información. Hacer escenarios prácticos, pruebas, obtener indicadores, ver qué áreas se equivocan, por qué se equivocan, cuáles son esos motivadores psicológicos que promueven el error, tratar de reforzar con esas personas estos temas y desde la práctica comenzar a engranar algo muy, muy lúdico, divertido, que hasta cierto punto se transforma en algo muy, muy del día a día, y esa es la única forma de permitir que la gente recuerde el tema, se empape de la situación y sea parte de la postura de seguridad. Tenemos otra pregunta de Maite. Okay. ¿Cómo sugieres comenzar la cibereducación, sobre todo cuando son empresas que están iniciando su transformación digital? Bueno, lo primero es tratar de engranar con todas las áreas. O sea, los C-levels, las altas gerencias, deben estar plenamente empapadas e involucradas en cuanto a todos los temas de seguridad de la información, entendiendo que ellos son el punto de apoyo, el centro, para que se genere una sinergia efectiva en todas las áreas. O sea, desde el inicio, desde la concepción de un proyecto, se debe considerar el hito, el tópico de la seguridad de la información. Siempre todo debe ir en función de riesgos, en función de apetito de riesgo, en función de amenazas, hacer un análisis FODA no solamente de nuestros competidores,
sino también de las amenazas que existen. Cualquier cosa que amenace nuestro negocio debe ser considerada, y el factor de transformación digital va muy de la mano de tecnologías, y a su vez esto va muy de la mano con la ciberseguridad. Entonces, es necesario engranar desde un inicio el tema de ciberseguridad, desde los altos mandos hasta la parte más operativa. Es la única forma. O sea, se enseña desde el ejemplo, y si las altas gerencias se involucran y están activas en cuanto al tema de generación de cultura, va a ser mucho más fácil poder aterrizar estos temas a las partes operativas de las coordinaciones. Gracias. Alberto pregunta, ¿las personas son la primera línea de defensa o el eslabón más débil de su postura de seguridad? Esa es una muy buena pregunta, y la respuesta va a depender del grado de conocimiento y concientización que tenga la gente. O sea, las personas sin conocimiento son presa fácil de los criminales, y a su vez estas personas con conocimiento son la primera línea de defensa exactamente. Entonces, todo va a depender de si los tenemos de nuestro lado o si están totalmente desamparados, desconocen el tema de seguridad, cada uno hace lo que quiere por su lado, y no engranamos de forma positiva la estrategia. Gracias, Adrián. Por ahora no tenemos más preguntas, por lo que te agradecemos si nos haces llegar las recomendaciones finales y conclusiones de tu ponencia. Claro que sí. Voy a concluir con una frase que se me ocurrió hace unos años, y es que la ciberseguridad debe ser uno de los tantos hábitos que nosotros inculcamos en casa. Así como enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle viendo a ambos sentidos, así como recomendamos a nuestros hijos no hablar con desconocidos, de igual forma debemos generar esas recomendaciones desde la temprana edad. Hoy día vemos cómo los efectos culturales positivos dentro de un hogar afectan positivo o negativamente la estrategia corporativa. O sea, todo empieza desde casa. O sea, desde casa tenemos, desde el hito personal, tenemos una muy buena sanitización del uso de tecnologías, y tenemos unos muy buenos hábitos en el manejo y administración de tecnologías. Eso va a afectar positivamente también el ecosistema empresarial. Entonces, la invitación es a que entendamos que la ciberseguridad desde todos debe arrancar desde casa, a nivel personal, y eso de forma colateral va a afectar de forma positiva la estrategia de seguridad de la organización. Muchas gracias, Adrián, por las recomendaciones y por tu ponencia. Gracias por hacer el tiempo, por estar en este evento y colaborar con nosotros para elevar la seguridad de la información y ciberseguridad en la escala organizacional. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por el espacio. Espero que este mensaje se transmita a muchas latitudes del mundo entero y causemos un efecto positivo a nivel global. Gracias. Claro que sí, eso esperamos también en conjunto. Y bueno, estás invitado a acompañarnos en el resto del evento